2022. 4 de mayo del 2023, 10. Como consecuencia de esa acta, de la mañana. Ningún caso se ha archivado. A través de esta audiencia virtual, sin embargo, Google Meet, tengo que indicarle a usted que el compromiso de la empresa Odebrecht era seguir colaborando de manera progresiva con la justicia peruana. Del investigado Heiner Alvarado López en el Lamentablemente, 5-2023, el año pasado, el Congreso de la República modifica el proceso de colaboración eficaz y establece un plazo de corroboración de 8 más 8, es decir, 16 provisional de la segunda Fiscalía por imperio Suprema de la ley, transitoria especializada en delitos se ha cometidos tenido por funcionarios que públicos archivar con domicilio en la avenida Bancay, Quinta Cuadra, en que la empresa Odebrecht debía seguir colaborando con la justicia peruana por responsabilidad 1062 del Congreso de la República. para efectos de notificación y correo electrónico gmesa@mptn.gov.pe en representación del Ministerio La ley Público. procesal Y muy buenos días a se los señores aplica abogados al concurrentes y a todas momento las partes en auto. de que ésta se promulgue. Gracias, señora. Defensa Pública. Y por lo tanto, el 24 de julio se han archivado por imperio de la ley que este Congreso de la República Rodolfo Curi Chávez, celular 966-516131, casilla se va a tener que verificar de los procesos que ustedes han llevado a cabo, pero evidentemente hay situaciones en las que se han extendido los casos. Mire, estamos hablando de un proceso de colaboración que se firmó y con registro en el Colegio de Abogados de 1961. ¿No? Vamos a ver cómo está la situación de cada uno de los procesos. Pero, a ver, defensa del señor Domingo Pérez, según el artículo 475 del Código Procesal Penal y el artículo 2.3 del Decreto Supremo 07-2017-JUS, los beneficios premiales han de ser proporcionales a la información obtenida. Además, hay tres tipos de beneficios: la exención total de las consecuencias del ilícito penal, la disminución de las consecuencias del ilícito penal y la suspensión de las consecuencias del ilícito penal. ¿Usted cree, señor Domingo Pérez, que el beneficio otorgado o los beneficios otorgados a Odebrecht fueron proporcionales a la información que esta empresa entregó? Mire, no solamente creo que son proporcionales, sino son razonables. Así lo manifestó la jueza en esta sesión de esta comisión. Por favor, el Perú tiene 4 expresidentes condenados, 2 de los cuales corresponden al caso Lavajato. Gracias. Solamente 4 expresidentes en la República han sido condenados. 2 del caso Lavajato y seguramente en agosto vendrá el quinto. Cristian, ¿hay algún es lo que proyecta, porque es lo que ha solicitado el equipo Lavajato. Ningún escrito, señor juez. Muy bien. Entonces, voy a dar el uso de la palabra a la defensa del señor Alvarado. ¿Por qué se le dio a Odebrecht el beneficio de la exención total de las consecuencias del ilícito penal? Es una pregunta repetitiva y le vuelvo a responder. El acuerdo preparatorio que firme el señor Hamilton Castro, un caso muy sencillo, al cual me he remitido y le he señalado a usted fechas y número de carpetas, se encuentra transcrito en su totalidad en el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, que tengo entendido esta comisión lo tiene. Hablando de archivos de denuncias, señor Domingo Pérez, en razón a algunas leyes que usted ha mencionado, claro está, debemos decir que la ley no obliga a ningún fiscal a archivar, habla de plazos razonables que se tienen que cumplir, porque también un plazo razonable es, digamos, protector de derechos fundamentales. Hubo una denuncia muy importante de la Procuraduría de la SUNAT por el caso de defraudación tributaria de la empresa Odebrecht, que después fue delegada hacia el equipo especial. Díganos, ¿por qué esa denuncia se archivó? Y que para que estas promesas no sean olvidadas, las pusimos por escrito. Y por escrito en el año 2018, su excelencia en nuestra la SUNAT en el artículo presenta
denuncias Inciso por 24, defraudación tributaria literal B, que nadie a será la Fiscalía. detenido sin mandamiento El jefe de la escrito y SUNAT, motivado del juez. en aquel año, Víctor Y en Shigeyama segundo lugar, en el Kobashigawa, artículo 139, recogió inciso 9, de la empresa se Fibras estableció Sudamérica, que en nunca la avenida nadie Néstor será Gambetta, privado del 6815, derecho de defensa en $850,000 ninguna etapa del proceso. en mano, en bolsas, en Esto maletines, Par de el 11 de conceptos octubre del año que, 2010, señoría, el 13 de han octubre del sido año 2010, el 28 de enero del desconocidos 2011, profundamente el 7 de febrero del por la 2011 actuación y el de 25 la de agosto policía del al 2011 servicio del para Ministerio la campaña Público y política por de el la señora propio Keiko Ministerio Fujimori. Público en el caso del señor Heiner Alvarado Renunció López el día el 30 de octubre del 31 de marzo de 2018, 2020. luego que se solicitara la detención preliminar Vamos de a la señora recordar Fujimori. rápidamente los hechos. Ana señorías. Cecilia Matsuno El Fuchigami, Ministerio Público segunda en la SUNAT pidió en el el año 28 de febrero de 2018, 2023 ante usted recogió, bolsa en mano, requerimiento de prisión $200,000, preventiva, el cual fue el 3 de mayo desestimado. del 2011. Doctor Se Pérez, interpuso estamos hablando de la un Procuraduría recurso de de la apelación, SUNAT que se responde debatió ante el la recurso de apelación Procuraduría ante la General Sala del Penal Estado, Permanente. no ante los intendentes Y de el la SUNAT. 31 ¿Puede de usted, marzo de por favor, 2023, responder la pregunta? El 4 de octubre del 2018 se presenta el informe de la SUNAT 18-2018 SUNAT. En las páginas 10 a 12 del informe de indicios de delitos tributarios, la SUNAT dice como elementos de prueba: de acuerdo a medios periodísticos, la empresa Odebrecht aceptó haber pagado coimas a funcionarios del Metro Lima. A mayor abundamiento, a título ilustrativo, se cita la resolución 1 del 1 de diciembre del año 2017 expedido por el juez Richard Augusto Concepción Carguancho. Lo que dice la Fiscalía y lo que dicen esas decisiones que se adoptaron es que no se puede afectar el principio de la no autoincriminación que está consagrado en el artículo 9, numeral 2 del Código Procesal Penal, dejando a salvo el derecho no se le escucha, de la SUNAT señor juez para supremo, a que la presente defensa un del informe señor. de indicios tributarios doctora debido Mesa, lo que pasa es que ha habido para un que se problema pueda con la señal del continuar Poder Judicial con las investigaciones y no en base a recortes señalar periodísticos y las nueva resoluciones judiciales, supongo. cuando ya la Está Fiscalía bien, muy amable, gracias. estaba solicitando la detención preliminar y posterior prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori Iguchi. A ver, doctor, el fiscal Eloy Vizcarra ha señalado ante esta comisión que usted archivó las denuncias por delito de defraudación tributaria. El procurador de la SUNAT, a su vez, informó que no solo fueron recortes periodísticos, fue un informe contable la que determinó la defraudación tributaria de la empresa Odebrecht. No sé si usted lo sabía. Esto, que fue archivado, repito, ha sido apelado por la Procuraduría de la SUNAT, de tal manera que incluso el Tribunal Constitucional ha anulado ese archivo y ha pedido que el juez vuelva a revisar los hechos. ¿Sabía usted de esta información? El proceso que usted refiere último es un proceso de amparo, un proceso constitucional en el cual hemos sido demandados, tanto el fiscal Rafael Vela, porque fue el fiscal en segunda instancia que confirmó la decisión que acá se fue la señal por completo, tuve, tanto y que a nivel de la justicia constitucional se va a emitir un pronunciamiento en segunda instancia, porque ha sido declarada improcedente la demanda de amparo. Lo que debería hacer la SUNAT, y bueno, entendiendo que esta audiencia es pública, es presentar un informe de indicios tributarios contra la corrupta empresa Odebrecht. Entendemos que lo hizo. Por eso es que el Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Pero no el que le estoy indicando, el 18-2018, basado en recortes periodísticos y en la resolución del juez Carguancho. Bueno, ya se explicó que se adjuntó el informe de la SUNAT. Pero quería preguntarle, doctor Pérez, usted en su formación profesional como abogado y fiscal, ¿usted domina temas tributarios? Sí, tengo una certificación de especialidad en tributario. Está en la Fiscalía de la Nación, hay una oficina que se llama la ORED, Oficina de Registro Fiscal. No solamente soy especialista en tributario, tengo una maestría en gestión pública en la Universidad de San,
en donde he seguido cursos de presupuesto, tributario, contabilidad. Tengo una maestría también en temas anticorrupción. Muy bien. Tengo especialidad internacional en temas de lavado de activos. Muy bien, entonces ¿qué lo condujo a archivar una denuncia por defraudación tributaria, habiendo un informe contable? Nuevamente le indico, señor estas dos promesas presidente de la comisión, solemnemente en nuestra Constitución, los informes de indicios tributarios presentados en octubre del año 2018 y el Ministerio Público solo contenían 31 de marzo de recortes 2023. periodísticos y las resoluciones judiciales. Como conoce Y bien, eso su se señoría, plasma en la porque decisión vio que y se conoció el expediente, adoptó el 28 y se de dejó febrero a salvo el 2023, derecho de la Ministerio SUNAT Público solicitó, a que planteó un presentara requerimiento de prisión un preventiva informe contra mi debido. defendido. Tengo entendido Su despacho tuvo a que bien ese mismo declarar año infundado el requerimiento. renunció el señor Contra Víctor esta Shiriyama decisión Kobayashi, jefe de la SUNAT, cuando se se interpuso develó un recurso de que él apelación que fue recogía conocido bolsa por y la Sala manos Penal Permanente de $850,000 para darle a la campaña de El la señora 31 Keiko de marzo ¿No Fujimori. sabía cuánto era a las 5:08 el de la prejuicio tarde, económico contra el Estado peruano exactamente en la formulado cuenta por de la la red Procuraduría de la social SUNAT? Twitter del Poder Judicial, Hasta donde la tengo cuenta entendido, oficial, y eso es lo que se le ha se informado, publicó cuando un se mensaje, firma un tuit el que acuerdo decía de Sala Penal colaboración y se Permanente que somete preside a César homologación, Martín Castro, se ratifica había pagado 36 la meses deuda de prisión tributaria de la preventiva dictada SUNAT. contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, Comunicados de la SUNAT, investigado 25 por el de presunto abril del delito de malversación 2019, criminal y 28 de otros. noviembre del año Y 2019, agrega se un pagó la segundo deuda mensaje. La tributaria. defraudación Asimismo, tributaria, sí. variar la El comparecencia delito por de prisión defraudación preventiva tributaria contra el que ministro Jaime plantea la Alvarado, Procuraduría. ¿Cuánto comprendido era en el la prejuicio referida que allí indicada. se señalaba? A partir de ese momento, Usted me está su indicando de aspectos de excelencia, reparación civil. Eso no es una alguien en competencia el- de la Fiscalía, es una en la- No, de competencia la del Ministerio Procuraduría, Público y de la precisamente. policía. Ellos son los denunciantes. Ellos han establecido ahí un Entendió monto. y no puede ser otro que la Fiscalía Bueno, competente, pero usted lo ha tenido que la representante que de la había Procuraduría de la solicitado SUNAT. Pues le Yo pregunto, no soy el usted archivó representante la de la denuncia. SUNAT. Y además subrayando un tema Nuevamente importante que le también indico, está en nuestra tal vez no me Constitución. dejo comprender, lo No, voy a decir yo en le términos pregunto a usted, ¿cuánto Aunque fue se el distribuye en monto que múltiples según la reparticiones. Procuraduría de la SUNAT Cuando habría, nosotros hablamos, cuando el con la que imputado se habría habla con el perjudicado al Ministerio Estado Público, peruano producto habla de con esa ese defraudación representante que tributaria? está allí, Usted pero tuvo que que leer sus representa fundamentos para íntegramente poder al órgano ordenar su archivo. constitucional ¿Cuánto fue el monto, autónomo señor Domingo Pérez? encargado de la persecución del Le digo, señor presidente, esta Esta no es una comisión, posición de la defensa, su señoría, los es una posición informes de expresada por el indicio Tribunal tributario se Constitucional. sostenían en Fueron más de reportes Y además es una periodistas. posición homogénea ¿Perdón? también de la Fueron más de Corte 500 Interamericana de millones de Derechos Humanos soles. en el sentido de cómo la persona Mire, enfrenta la al Estado como recuperación una de la unidad. deuda tributaria se realiza por las vías Digo, para que no haya administrativas y tengo aquí entendido que la argumentaciones SUNAT alrededor se de que cobró fue la una deuda repartición u tributaria otra. en el año No, 2019. no estamos hablando de una deuda tributaria. Está lado, confundiendo usted las cosas, señor Domingo lo Pérez. que ocurrió Estamos hablando del delito es de que defraudación A tributaria. las 6:33 de la tarde, Bueno, el Ministerio nuevamente quiero que Público, usted me pueda... Repito, le pregunto, repitió la ¿fueron más de noticia 500 millones de a soles? través de su cuenta oficial de Mire, Twitter, señor presidente de esta comisión, a la las decisión en la que yo justifico 9:31 de la noche, está la Policía en Nacional que en su cuenta de Twitter los informes dice de indicio que tributario capturaron al exministro no de Vivienda estaban General. presentados conforme lo establece la norma Sin de embargo, a las especialidad. 7:33 de la noche de ese mismo Si día, usted me está Canal indicando N una cifra, publicó a las y cree 7:33 que con de la eso noche, su señoría, tengo imágenes una de la obligación de captura responder, general. a pesar de que no ostento ningún cargo de De un procurador operativo en el que solo en estaba la administración el equipo tributaria, especial a cargo le del solicitaría Ministerio. que me dé a conocer los No informes había de indicios nada, tributarios, nadie Bueno, más si en ellas que el están equipo estableciendo especial. esa cifra. Bueno, vamos, señor. jefe de la usted policía hablamos declaró ahora de otro archivo. ¿Por que qué se había- archivó la Confirmó que se había denuncia por el procedido a la caso captura del señor Gasoducto? general Alvarado. ¿No se archivó? Gasoducto El Sur. periodista Beto Ortiz Está presentó actualmente imágenes en que juicio obviamente con habían una sido acusación. Esperemos que pase a juicio filtradas oral, por el propio equipo especial, en donde se ha donde se comprendido veía a al diversos general Alvarado funcionarios ya esposado. del gobierno del Comprenderá su expresidente excelencia Ollantumala. Que ni las personas que son Si usted me objeto de pudiera un informar operativo de identificación ¿Quién le ha brindado esa o de información? Tal vez pueda pesquisa en ayudar una a zona, que esclarezca usted en una escena de crimen, las ideas son que tiene esposadas. esta comisión, que creo que Solo para son eso me han esposadas las citado. personas que son detenidas. No, le pregunto a usted. ¿No se archivó para usted? No se archivó, señor El presidente señor de general esta Alvarado, su comisión. señoría, es Muy bien. trasladado a las instalaciones del Ministerio Público.
Y eso lo ve el país entero porque es pasado. El acuerdo de colaboración eficaz hace referencia a las adecuaciones de la ley 30.737 y el decreto supremo 07-2017-JUS del 15 de junio del año 2018. No obstante, la sentencia de homologación inaplica la misma ley como beneficio premial. La puerta trasera que da la Plaza Castañeda. ¿Por qué la inaplicación de la ley 30.737 fue establecida como un beneficio de exención de penas y aparentemente representaba una medida eficaz de reparación? Al requerir... Lamento decirle que no soy el representante de la Procuraduría. Se comunicó la persona de la puerta con si usted me lo permite, hay un código procesal penal acá para yo poder ponerle los artículos correspondientes que ilustran cuál es la función que tiene un fiscal en la persecución del delito. La reparación civil y lo que corresponde al daño patrimonial es competencia de la Procuraduría Pública, y hasta donde tengo entendido, la doctora Silvana Carrió Nola ha informado con detalle, ampliamente, hasta ilustrativamente, porque les ha traído una presentación, cuál ha sido la labor que ha desarrollado ella en lo que tiene que ver su labor de la reparación civil. Con gran sorpresa, su señoría. Muy bien, nos queda claro su respuesta, señor Pérez. Apelando precisamente al Código Procesal Penal, usted ha dicho que la Fiscalía en el proceso de colaboración solamente tiene una función postulatoria, y encontró eso ya será materia de las conclusiones a las que arribe esta comisión. De la Corte Suprema se completaron a las 22 sobre los cargos imputados a los colaboradores de los hechos en materia de investigación, se puede ver que judicialmente se encontraban en etapa de investigación preparatoria y otras en etapa de formalización de investigación por diversos delitos. La intervención al señor Heiner Alvarado para establecer los beneficios premiales se tuvo en cuenta que los casos ya se encontraban judicializados. A ver, se realizó quien formaliza la investigación preparatoria escrito y motivado de estos 4 casos que habla la es el señor Hamilton Castro y su segundo inciso 24 literal. Caso construcción de la vía Costa Verde tramo Callao. Y que cuando disposición de formalización de la investigación preparatoria. Disposición 2 del 5 de abril del 2017. Está en el acuerdo. Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco. Disposición de formalización de la investigación preparatoria. Disposición 4 del 25 de mayo del 2017. Está en el acuerdo. Apareció su abogado. Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú, Brasil, tramo 2 y 3. Disposición de formalización de la investigación preparatoria del 3 de febrero del año 2017. Fue bloquear. Proyecto del Sistema Eléctrico Transporte Masivo, Lima Callao, Lima 1, tramo 1 y 2. Disposición de formalización del 3 del 21 de enero del 2017. El artículo todo 139, eso estaba con la 14 competencia de lo que el señor Hamilton Castro dispuso. Nosotros, mire usted, señor presidente de esta comisión, cierto es, ingresamos en julio. Y la defensa en esto va a ser muy clara, ajustándose a la observación general. Y ese fue el escenario que encontramos. ¿Ustedes pudieron modificar, cambiar, mejorar los términos del acuerdo de colaboración eficaz, señor Domingo Pérez? Que corresponde diferenciar entre nosotros no podemos obligar y prisión, a quien se somete a una colaboración eficaz. He visto en los argumentos de respuesta del Ministerio Público que el Ministerio Público puede que plantear. Nosotros estaríamos pretendiendo con esto la excarcelación del señor cuando se firmaron convenios preparatorios que no está expresada ahí, nosotros en los hemos que se pedido las medidas establecían correctivas. Cuál era el marco de los proyectos sobre los cuales iba a abordar la este proceso de colaboración eficaz, pero y la los beneficios del señor Alvarado a los cuales que se formaliza a las 10:27, a las 10:47 esos acuerdos preparatorios se hicieron cuando no existía una ley propiamente dicha para someter a una empresa jurídica a un proceso de colaboración eficaz. Y motivado. Esa ley después se creó y es la detención es la aprehensión de la persona y la prisión es la privación de la libertad que corre el propio doctor Vela ha dicho que el acuerdo se pudo haber por el mejorado cumplimiento de la pena, por la revocación del mandato preventivo por eso o por, por cualquier disposición que corresponda. Que el acuerdo que dejó el señor Hamilton en consecuencia Castro la defensa no persigue el cese de la prisión, a su juicio ya no se podía hacer, sino lo que está persiguiendo es que se dicten las medidas de reparación. Creo que la colaboración con la empresa Odebrecht pudo haber continuado. Del derecho de defensa. Sin embargo, este Congreso de la República, con la Ley 31.990 del 21 de marzo del año 2024, modifica el proceso especial de colaboración eficaz y establece un tope para los actos de colaboración de hasta 16 meses.
lamentablemente, el Congreso de la República nos ató situación que es absolutamente materialmente imposible en este caso, para que podamos y las investigar la corrupción, el lavado de activos, establecer las el crimen garantías de organizado no y repetición otros delitos graves. y a cumplir con las usted, obligaciones entonces, internacionales del la Estado causa peruano por lo cual en materia hasta de este momento prevenir, no investigar y se han hecho sancionar mayores las violaciones de derechos humanos? gestiones o logros con respecto a Odebrecht se En debe este caso, a una la ley que defensa se de dio Heiner Alvarado muchos recurre años ante usted, después Su Excelencia, de haberse como firmado el juez acuerdo de la de colaboración Constitución, eficaz y peor en su aún, calidad de juez de muchos la años investigación más supremo de la aún investigación preparatoria, de cuando para se descubrió el pedirle que caso dicte las Lavajato. medidas correctivas que permitan que estos actos Gracias no a la se actuación repitan del jamás, equipo ni con Heiner Lavajato, Alvarado ni con nadie se en el Perú. sabe hoy que Jorge Enrique Simões Barata entregó a Y que José aprendamos Segarra todo, Lévano, que no existen ni del Partido ni Solidaridad superpolicías, Nacional, ni hoy superfiscales, Renovación Popular, ni nadie está por encima de la ley en ni por encima presencia de la de Luis Constitución. Navaguiber, Luis Castañeda Locio y Alan García Pérez, $200,000 Y que para en la ese sentido, campaña quien del año tome la 2011. libre decisión Hoy de este violar Partido la ley y Renovación la Popular, Constitución le estará comento, obligado a señor presidente, responder esta por ese comisión acto, está sobre todo incorporada porque hay un deber de garantía como una persona que surge de jurídica nuestro primer que debe ser artículo de nuestra sometida Constitución, que señala a que un la proceso, defensa del ser humano y de pero su que dignidad es el fin por la ley supremo del Estado y la sociedad. 32.054, dictada por este Es Congreso esta la discusión. en junio del año pasado, Es esta la se les discusión que exime tiene de que ver, como responsabilidad repito, penal con las promesas y que hicimos al tan darnos una solo Constitución, podrán ser sancionadas con las promesas que hicimos al mundo las cuando firmamos organizaciones tratados políticas internacionales como el Pacto con una Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Señor Pérez, Americana no sobre le Derechos voy a Humanos. preguntar su opinión Cuando porque no suscribimos le la compete a Declaración usted Universal de los Derechos hacerlo Humanos. o dar un juicio de valor sobre una En ese momento ley. hicimos promesas solemnes, Su Excelencia, Finalmente destinadas a decirnos debemos a decir nosotros y al mundo que que todo en el Perú procedimiento, cuando ninguna autoridad arrasaría se con los tenga un derechos de las cuestionamiento personas. sobre lo dispuesto en una norma, existen los Señor Alvarado mecanismos López y yo para íbamos poder, a digamos, conducirnos ventilar su y él iba a constitucionalidad conducirse o legalidad. voluntariamente Mientras tanto, a las presentarse ante leyes las están autoridades para cumplir con el mandato cumplirse. judicial. Y en ese sentido, No había hay necesidad de muchos todo este cuestionamientos con espectáculo de respecto a los humillación avances que además, Su de la Excelencia, y está puesto en investigación la que se ha tutela, llevado con respecto incluye la al filtración de acuerdo de imágenes colaboración eficaz. destinadas Usted a ha mencionado un lesionar partido. su derecho Le a la pregunté al presunción inicio de de esta inocencia. sesión si tenía En la información con vertiente respecto a otros partidos o extraprocesal. solamente se ha preparado para hablar de Renovación Popular atendiendo Conocido a es que la Corte mi persona Interamericana es de Derechos militante Humanos, de ese en partido. los casos No, Lori Berenson ya que está y el señor Castillo Héctor Petrucci, Ventura. y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Fuerza Popular. en el caso de Lizazo Asconovich, $1,000,000 en la han campaña señalado que el derecho a la del presunción año de inocencia tiene 2011, una vertiente extraprocesal que prohíbe la presentación de de las parte de personas Odebrecht, procesadas de manera humillante Partido o de Nacionalista, manera 3 millones que de se dólares. pueda deducir no ha que sido es culpable esa necesariamente sin una acusación la sentencia firme. que le enmendaron la plana a más de... Esta ¿cuántas veces exhibición, fueron? Su Excelencia, Perdone, que si se me hace hizo, recordar. No ha habido ninguna que no enmendación puede de la provenir plana. de ninguna otra ¿Cuántas fuente veces que no le sea el pidieron propio equipo especial al devolvieron la servicio del acusación Ministerio fiscal? Público, tiene que ser reprimido. Lo que ha habido es una decisión del Tribunal Constitucional Se ha convertido que en una ha costumbre que anulado tiene que ser reprimida un juzgamiento por el juez y a de la través de una investigación sentencia preparatoria, la inédita, filtración de los pero no ha sido actos citado para procesales hablar del en el caso curso de Cocteles. las investigaciones Pero si usted gusta, puedo hablar preparatorias del caso y de Cocteles. las etapas Presidente, intermedias. una interrupción, por favor. Hay un artículo expreso en el Código doctor Procesal Ventura, Penal, que es el tiene usted 139.1, Muchas gracias, señor presidente. que Muy buenos prohíbe días a los la colegas difusión de congresistas, cualquier acto asimismo al procesal y citado la invitado, ejecución señor de Domingo Pérez. de una orden judicial es Presidente, un acto procesal eh, al interior Yo creo de una que este investigación es preparatoria. un escenario político, señor presidente, Estas son las cosas para con poder firmeza, escuchar a funcionarios con emoción, del Estado, pero con llámese toda en este caso convicción Ministerio democrática Público, y para constitucional, poder la deslindar, defensa de Heiner Alvarado le plantea responsabilidades de presuntos la actos necesidad de establecer irregulares que se han venido una lógica sometiendo muy importante respecto que a la viene del investigación gran o al caso Odebrecht. constitucionalismo norteamericano. Señor presidente, pero La Corte lo que Suprema estamos norteamericana notando ahora tiene un criterio, respecto y yo de le la pido que usted respuesta acoja, que da señor. el señor Domingo Es el Pérez, criterio del que son deterrence un effect. tanto ambiguas, como Es usted el lo efecto ha disuasivo. manifestado. La Corte Suprema Asimismo, toma señor decisiones presidente, para respecto a lo que está disuadir a mencionando los ahora agentes de la el ley señor, de violar Domingo la Pérez, que no Constitución y viene las al leyes. caso de la investigación, ¿Para qué? es Para de garantizar la que Fuerza vigencia Popular efectiva había de su recibido esta Constitución. suma de Así dinero. surgió Señor presidente, prueba prohibida. esto data de Así 2011, surgió la fulminación donde de la ni siquiera red estaba legal. regulado. Entonces, no Así surgieron las permitamos garantías que han en este protegido momento y se pretenda dar desde una esa mala extraordinaria información jurisprudencia errada a a la las ciudadanía, personas señor imputadas. presidente, y someter a algunas Así le pido personas y yo a a algunos usted, partidos Su Excelencia, políticos
a intereses estrictamente políticos personales. Entonces, señor presidente, seamos responsables. Exijamos a los citados, a los funcionarios, a esta comisión que vengan sea lo que a manda la responder Constitución y lo que mandan los tratados respecto a lo internacionales. que se tiene como investigación. Con todas las garantías. El señor Pérez, creo que con un lo afán único de que no llamar esté la en juego atención, sea la no dignidad de la siendo esto persona. una investigación del Muchísimas caso de gracias. Fuerza Popular, ha manifestado hasta en 9 oportunidades o más, de repente ya no puede llevar a cuenta al partido Fuerza Popular, gracias, pretendiendo señor desviar Supremo. la información que necesitamos solicita recopilar el día de hoy, señor presidente, respecto a cómo es que se habría manipulado, cómo es que se habría disgregado, cómo es que se habría utilizado efectivamente, estos como lo ha señalado también convenios que se han realizado con el caso Odebrecht. Entonces, señor presidente, es una medida correctiva, yo creo que es oportuno poniendo fin de que el al señor Pérez agravio. el día de hoy ¿Y cómo debemos responda entender que se pretende que se ponga fin al agravio? responda con Precisamente, toda la claridad posible ahora ya de matizando en su cómo es que alocución el abogado de la 600 defensa ha referido, millones de no soles, señor, señor nosotros presidente, no pretendemos hayan que sido se acuerdos retorne en el cual al nos momento en que se genera cometió el agravio, dudas sino que razonables, señor queremos presidente, y esto hasta el que momento tenga no que se ser puede, prospectiva digamos, la medida dar a que deba de conocer asumir su a la juzgado, ciudadanía es que en cómo es que razón se han de determinar dado y estos acuerdos, establecer señor presidente, en el cual garantías para que en varios el futuro no se fiscales, repita una varios situación de funcionarios esta. ligados a Y estos esa no acuerdos, es, el caso no es Odebrecht, la interpretación están en todo caso manifestando que se debiera de tener de en cuenta, que dado no que una ha tutela sido de correctiva acuerdo precisamente al pone reglamento fin y al menos agravio. a lo que La estipulaba única forma el de Código poner Penal, fin señor presidente. es retrotrayendo al Muy bien, Estado en que se doctor cometió Ventura, muchas gracias. el agravio. Sí, efectivamente, nosotros de ninguna manera otra estamos dando medida. por Y en este validada caso, ninguna señor respuesta. Estamos magistrado, se debe recibiendo, tener en cuenta que el estamos haciendo Ministerio las Público preguntas, estamos no recibiendo las ha respuestas en ordenado la conformidad con lo que dice el señor Domingo Pérez y del con lo que han señor dicho los Heiner diferentes Alvarado, funcionarios fiscales y exfiscales. López. Nosotros Y por el contrario, los sacaremos efectivos nuestras propias policiales han intervenido en conclusiones. cumplimiento Como usted bien de dice, sus la ley a la atribuciones que se y refiere el facultades doctor que Domingo no Pérez solo es la una ley dada del Constitución reconoce 2024. también sus leyes Las orgánicas. investigaciones Efectivamente, por el caso el artículo Odebrecht datan segundo desde el año de la 2011, Constitución Política 2010 del en Estado. adelante. Entonces, bueno, es un argumento de defensa, entiendo, el que artículo simplemente segundo, numeral se le 24, escucha en esta oportunidad como apartado corresponde. G, Presidente, y con dice, esto una como y ha otra cosa, manifestado señor también presidente, el que ha señor llamado la abogado, atención que de nadie la puede respuesta ser que ha dado el señor incomunicado Pérez, sino es de que en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito atado de mano y en la respecto a la ley forma que y hemos por el tiempo nosotros, previstos por la ley. La autoridad pues, está hemos obligada promulgado bajo respecto a la colaboración responsabilidad eficaz. Eso es a totalmente señalar la falso, señor detención de las presidente. personas. Al contrario, Nadie podrá ser procesalmente hemos detenido. podido regular algo que algunos malos dice el fiscales F, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez están utilizando o por las para que autoridades investigaciones policiales en serias, flagrancia delictual. investigaciones Y los efectivos objetivas que policiales, sean señor, como también reservadas, ha reconocido como lo estipula el reglamento propio señor del Ministerio abogado, Público, en su están siendo alocución, ventiladas, señor efectivamente presidente, colaboraciones realizaron la eficaces intervención que en no han tenido cumplimiento resultado, de lo sometidos dispuesto a por la investigados Sala como Penal colaboradores eficaces Permanente. y En jamás la han resolución encontrado resultados, señor 68, presidente. número 23 del 31 de marzo del muertos, 2023, lamentablemente, en estas que declaró investigaciones que vienen fundada y haciéndose en el reformó la Ministerio Público. resolución recurrida, Hace poco, señor presidente, declarando y eso está en investigación. Fundado el ¿Por requerimiento qué de no han prisión tenido la preventiva por el colaboración plazo de eficaz de un personaje 36 meses, tan importante en el caso ordenando de la Susana ubicación, Villarán, señor presidente? captura e Ahí sí han internamiento estado de dilatando Heiner Alvarado procesos, López han al estado establecimiento dilatando investigaciones, penitenciario que disponga responsabilizando el erróneamente INPE, al la Congreso de la misma, como República. hemos indicado, que fue Estamos atados de ejecutada mano porque el Congreso de la República los no efectivos emitió una ley. policiales. ¿Para qué? Debe tenerse en cuenta, ¿Para seguir señor, que en manipulando? efecto el ¿Para seguir artículo sometiendo a funcionarios o del a Código personas Procesal investigadas, señor Penal, presidente? Nosotros desde el Congreso de la artículo República, señor presidente, no podemos tolerar 334 de que algunos establece malos que funcionarios efectivamente el estén, Ministerio Público primero, mal utilizando el es poder el que les consagra nuestra Constitución. el Muy bien. que Por dirige afanes la estrictamente investigación, personales, el señor que presidente. desde Muy la bien, investigación de las congresista, diligencias preliminares Ventura. y la investigación preparatoria. Pero la Vamos a norma abrir tenemos en este que momento las leerla preguntas para los señores también congresistas. teniendo en Doctora cuenta Gladys Echaiz. los demás artículos de manera que tengamos que entender que la policía, conforme al artículo 68 del mismo Código Procesal Penal, tiene las facultades
de realizar los actos de investigación, no solo durante las diligencias preliminares, sino también de la investigación preparatoria, siempre que el fiscal así lo requiera. En este caso, durante la investigación preparatoria, el despacho fiscal que represento, esta Fiscalía Suprema, no ha requerido la participación de la policía para la intervención de ningún ciudadano, y por el contrario, como ya se ha indicado y también ha reconocido el señor abogado que me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente, en cumplimiento de una orden judicial, los efectivos policiales intervinieron. Se cuestiona entonces la intervención que responde a un procedimiento personal realizado en virtud a una resolución judicial. Por tanto, es una situación que no dependió del Ministerio Público, no lo ha originado el Ministerio Público, no ha nacido del Ministerio Público, menos ha tomado conocimiento en el momento de la retención o detención del ciudadano Keiner Alvarado López, como incluso también reconoce el abogado que me antecedió en el uso de la palabra en su recurso de tutela. Y por tanto, no es una conducta susceptible de ser atribuida al Ministerio Público, y menos debió de recurrirse en tutela de derechos, que solo está reservada a la actuación del Ministerio Público y puede ser también a la actuación de la Policía Nacional de Perú, cuando por disposición del Ministerio Público realice actos de investigación, que no es el caso. En este sentido, cuando el imputado considera necesario que durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria no se ha cumplido con las disposiciones del artículo 71 del Código Procesal Penal, o que sus derechos no han sido respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales, porque es evidente que el Ministerio Público, que como director de la investigación debió haber cometido alguna de esas irregularidades, podrá recurrir en una tutela de derechos, pero no ocurre en el caso de autos. No hay, el Ministerio Público no ha incurrido en afectación a derechos del ciudadano Alvarado López. Tenemos que decir que en todo caso, conforme a la presentación realizada por el abogado de la defensa, debió de rechazarse in limine por su despacho supremo ante la inexistencia de afectación de alguna actuación del Ministerio Público realizada durante los hechos acaecidos, como ha referido también el señor abogado, el día 31 las competencias que ustedes tenían a través de los tiempos. 31 de marzo del año en curso, cuando fue intervenido, detenido, retenido y detenido el ciudadano por efectivos policiales en cumplimiento de una resolución judicial. De otro lado, se advierte que lo que se pretende es establecer si esa conducta ejecutada por esos efectivos policiales es una conducta ilícita, que puede ser administrativa o penal. En tal sentido, existen vías que la ley franquea para que se garantice y se dicten las medidas correctivas de haberse producido la afectación de derechos. Debe tenerse en cuenta al respecto que el Acuerdo Plenario 4/2010 establece en su 15º fundamento que la institución de la tutela de derechos se regula en el inciso 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, que faculta al imputado en acudir al juez de investigación preparatoria cuando considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se hubiesen dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 71, incisos 1 y 2, o aquellos derechos y garantías que la Constitución y las leyes le facultan, ¿verdad? Pero en el caso de autos, como hemos manifestado, no se ha producido nada de ello, porque el Ministerio Público no ha dado la orden de intervención, retención o detención del ciudadano Alvarado López. En tal sentido, su despacho debe tener en cuenta que conforme a lo indicado en este acuerdo plenario 4 del 2010, en atención a que solo está habilitado para aquellos casos en los que se vulnere alguno de los derechos en la Fiscalía
estrictamente establecidos en el artículo 71, voy a señalar 1 y que 2, usted tiene pleno o la conocimiento Constitución y de las que leyes. la asignación de Y competencias tampoco se puede reclamar a través de corresponde esta a la institución Fiscalía de la procesal Nación. por aquellos agravios en los que el Yo he legislador tratado, ha establecido y siempre mecanismos lo he dicho de manera específicos y respetuosa, no puede incorporarse ejemplificar nuevos cuál era mi supuestos de ubicación. procedencia, Y dejando usted sabe abierta la bien que mi posibilidad de que ubicación se haga es ahí, un uso en el abusivo, primer nivel, ilegítimo el y se nivel más bajo. Quien desnaturalice toma la la decisión figura de la de tutela, que las como así ha investigaciones quedado sentado por en la defraudación jurisprudencia tributaria aludida, o las denuncias motivo por por lo que defraudación tributaria incluso, pasen como ya al hemos equipo indicado especial anteriormente, Abajato, debió de no soy yo. rechazarse liminarmente la tutela planteada, dado Para que ser más no se ha precisa, precisado el en acuerdo ninguna se de firma en febrero los fundamentos del 2019. recurso presentado por la Las defensa del señor competencias Alvarado para López conocer que el delitos Ministerio tributarios, Público el hubiese fiscal de la Nación se afectado las da recién algún en derecho junio, reconocido tanto en el posteriormente, artículo en junio 71, del la 2019. Constitución o las leyes. ¿Cómo que? No puede, ¿Cómo no es que objetivo lo antes que ha de que el manifestado fiscal ahora de en la su Nación alocución el señor les abogado, asigne que esa competencia, él se habría ustedes constituido, piden dice, una a las carpeta instalaciones del fiscal Ministerio Público, a sobre donde fue delitos de conducido defraudación su patrocinado Alvarado López tributaria por los efectivos al fiscal que policiales, venía conociendo y el que, caso para por incorporarlo indicación en del el personal de acuerdo. seguridad de la O puerta de acceso al pronunciarse edificio, respecto se del le habría mismo indicado que en su la oportunidad. Fiscalía no Temo permite informar el ingreso de la... de que a esta comisión probablemente le han dado información falsa. No ha existido No he nunca. pedido En principio, a la hora que se en constituyó ningún y como el aspecto de mismo mi labor señor abogado ha la referido en su asignación de alocución, estas carpetas. y está también Las carpetas en las su escrito, en su asigna recurso la de Fiscalía de la tutela, Nación a Apolios partir 9, de la él ampliación se de las constituyó competencias a horas al equipo 9:15 especial de la Abajato. noche. A Y una esa vez de hora que tengo entenderá la competencia, su juzgado es que determino el que Ministerio estas Público denuncias ya no realiza fueron labores presentadas en el durante despacho. la Las gestión funciones de terminan Víctor a las Shigiyama 14:45, quien había indicado, perdón, a las había sido jefe de la SUNAT 16:45 horas y en había los días recogido laborables. Es cierto que hay días en que en efectivo podamos para permanecer entregarlo a la señora internamente Keiko realizando Fujimori. trabajo, Doctora, sin hablamos embargo, de la atención al público competencias, solamente no es hasta del esa hora. hecho de fondo. Y ese día, precisamente, Solamente nunca estuvo Odebrecht una persona en había el despacho defraudado de esta Fiscalía tributariamente Suprema, al y Estado menos peruano. Y había podría una investigación. arguir la defensa de que habría Esa recibido la investigación estaba comunicación a del cargo de personal una de seguridad fiscalía. pidiendo Se autorización dice, para que se ha dicho por participe lo él como menos, defensa del le señor, corresponde, porque creo que tiene usted nunca el derecho de se ha aclarar. recibido ninguna llamada, reitero, Se dice nunca se ha que realizado fueron esa comunicación de del hecho, personal de de seguridad, facto, y eso tampoco ha a pedir la demostrado remisión o la se defensa del llevaron el señor expediente Alvarado López de en su defraudación recurso tributaria presentado ante para su luego juzgado. Por comprenderlo tanto, en el acuerdo, esa pese a versión que no se tenían ajusta a competencia la para ello, realidad, no se ya que ajusta a la verdad. estas recién les De otro fueron lado, dadas también debemos meses indicar después. que si bien Con el todo grupo respeto, especial, temo como ha decirle, manifestado señora también la congresista, defensa en que su esa información alocución, es falsa. el grupo especial, el equipo especial de la Muy Policía bien. Nacional de Perú está al servicio del Ministerio Público, pero tenemos que entender que Otra no es que pregunta esté que al queda servicio del así Ministerio también, Público o que se hace durante toda la mayoría de las investigación. No, personas, señor, solo es, cuando es requerido por el ¿por qué Ministerio no se Público, allanaron porque las muchas veces oficinas de incluso Odebrecht el Ministerio Público, cuando llámese despachos fiscales, pueden ser iniciaron las provinciales, superiores investigaciones, o cuando luego supremos, de que se tuvieron realizan sus conocimiento investigaciones de la directamente. confirmación Y si de en el algunos caso hechos, se requiere el apoyo de la Policía Nacional, para efectos se de corroborar lo dispone que se decía, formalmente tal como se en una acostumbra por la resolución o una Fiscalía disposición conforme hacer este tipo a de lo diligencias. establecido por el Código ¿Por qué Procesal no se Penal, fue a la recoger la participación información de que podía dicha ayudarlos unidad a especial de la policía? ratificar, Nuevamente a indico, comprobar, a no confirmar, existe o no de objetivamente en pronto la autos información que les demostrado, daba? como ha manifestado en la defensa de Como Heiner ha Alvarado informado esta López, comisión, que el fiscal hubiese Hamilton actuado Castro dicho grupo toma especial de la conocimiento de estos Policía hechos Nacional en el en año la 2016, intervención, no retención y solamente en detención el día persona 31 de por marzo parte del del año en señor Jorge curso, Barata, con acá en la motivo ciudad de la de Lima, ejecución de la noviembre del orden año judicial, 2016, sino que por orden también de la Fiscalía, porque se no traslada existe dicha orden. a Y eso la Comunidad usted lo puede Helvética verificar Suiza en y los se actuados. entrevista Y con el vuelvo a fiscal repetir, suizo Stefan no ha Lenz, que estaba demostrado la investigando defensa ya de el caso Heiner Alvarado Odebrecht. López objetivamente ese es su Él dicho. toma la Por lo decisión que, de no solicitar nuevamente, ningún reitero, tipo y de en tales medida consideraciones respecto a la empresa solicito a Odebrecht, su supremo despacho y se declare cuando infundada la tutela el formulada equipo por la defensa especial técnica de asume Heiner Alvarado López. el mando Muchas del gracias, fiscal Rafael señor Vela, juez.
nosotros asumimos el caso en el estado que había dejado el señor Hamilton Castro. ¿Consideraron que ya era tarde en la hacer solicitud un de allanamiento? Tiene usted la imagen, con todo respeto le digo, de la captura. De parte de mi labor no se me puede cuestionar no hacer puede ver la allanamientos. espalda El 7 de diciembre del año 2017 allané el partido político Fuerza Popular. Está demostrado objetivamente porque Perú lo ha visto. Señoría, si me permite, creo que me dice un video por breves segundos porque dice la señora fiscal que yo no he estado en la el declaración del señor, a pesar de que es un hecho público y notorio. Le pido que me autorice a compartir ese video. Se estaba en proceso de corroboración. Que no ha dicho que no ha estado, sino que a esa hora ya no. Una ayuda, ¿no? Su excelencia, entonces Mire, surge una la tesis ayuda que sí está es en que ya peligrosa tenemos para todas dos las personas, expresidentes porque condenados resulta más. que la Constitución rige Tenemos de 8 a 26 5. condenados más, casi 4.000 millones de soles. Porque la garantía constitucional es que toda persona detenida, aunque no sabemos cuál es la condición, porque la señora fiscal nos ha dicho que Pedro Alvarado estuvo intervenido, retenido o detenido, entregaron inicialmente 30 ¿cuál era la millones condición? como adelanto. Nos dice que una Digamos, por persona las puede ganancias ser ilícitas. incomunicada. Cuando se hace, puede ser digamos, incomunicada por la policía la determinación para actos de que investigación arriba cuando una supuestamente estaba cumpliendo una orden del judicial. pago de la reparación civil, si bien Que esta le persona que es corresponde privada a de su la- libertad no tiene acceso a su abogado porque el horario Procuraduría de Pública, atención también ha el Ministerio vencido. Público tiene el deber de Estamos señalar hablando una en serio reparación en este civil. debate, Su Excelencia. ¿Por qué no se agregó ahí lo de las ganancias El primer ilícitas? derecho que tiene una persona que es privada A de ver, su libertad es en el acceso a primer su orden, abogado, no se devolvieron sin a la importar empresa el horario. Odebrecht. Lamentablemente, y Ese es eso un lo digo argumento con que es respeto, inaceptable por parte de una Fiscalía Suprema. hay una mala información. Ellos devolvieron. Nunca se ha Segundo devuelto lugar, el Su dinero Excelencia, a la empresa no estaba Odebrecht. cumpliéndose No, ninguna orden pertenece judicial, volvió a menos al que se Estado crea que un peruano. tuit es el equivalente al mandamiento Yo invito escrito y motivado que del juez del que habla la Usted Constitución. respetuosamente o a La través de sus resolución asesores que está lean en su el poder, su fundamento señoría, la resolución. 14.9 Se del forma a Acuerdo las de 22 y Colaboración 28. Eficaz, El señor y es Alvarado una materia despojado de su que libertad la entre empresa las 6:30 y 7 de la Odebrecht noche. ponía a Es llevado hasta consideración las de la 9 de la, jueza que antes de iba a las 9 de realizar la el noche control de al legalidad del Ministerio Público. acuerdo, Y nos dice entonces indicando el de Ministerio que Público que en su ese edificio dinero no tiene que había control de lo que sido ocurre. inicialmente entregado Y que la al policía señor puede hacer Hamilton lo que Castro quiera al interior del no Ministerio era Público sin que el producto Ministerio Público de fuente sepa o ordene nada. ilícita y que por lo tanto Entonces, solicitaba ¿quién la es el garante de la reconsideración a nivel legalidad, judicial. su Excelencia? La misma jueza les ha informado a usted que eso se llevó en una audiencia posterior y la decisión la adoptó como corresponde ¿Quién en cualquier custodia, custodio ejecución de su Excelencia? sentencia. El juez de la el investigación preparatoria. ¿Ha declarado fundada? No se devolvió ¿Cómo el se puede decir el dinero. O sea, que no se infundada han la violado aquí reconsideración. los derechos del género Alvarado López? Nuevamente, no Ok. se ¿Cómo se puede devolvió decir el que no ha habido dinero. un Pero proceso era de las arbitrario ganancias y encima se según tenga que decir, lo había teniendo el deber de la estipulado el denuncia fiscal oficiosa, inicialmente? que Según el particular fiscal tenía que Hamilton denunciar? Castro, lo había estipulado, como había estipulado que el ¿No se señor sabe Barata acaso se fuera del por país parte del sin Ministerio ningún Público que impedimento de comete salida, delito el o que el funcionario señor que omite denunciar Toledo un acto se delictivo vaya del que país conoce? sin haber solicitado un impedimento de salida? Y se entra entonces Y bueno, en una la argumentación situación contradictoria. está de que cuando vaya y empezamos con el denuncie. fiscal Pero, Rafael Vela, pero ¿para se qué va a procuró denunciar si el acto no es delictivo? enmendar Porque todo esto está muy algunos bien hecho, aspectos porque que había un consideramos cumplimiento que de un no eran los mandato más judicial. óptimos ¿Cuál mandato para judicial? la política institucional del Ahí está la Ministerio prueba. Público, que es la persecución Última del delito. firma, la del autor Altavaz. Estuvo entre ellos la cláusula de 28 de la noche progresividad, ¿verdad? del 31 de marzo del 2023. Entre las cosas que ustedes A menos que incorporaron lleguemos a ese creer acuerdo. que un tuit es el Atendiendo que el mandamiento, señor Hamilton el Castro mandamiento escrito y motivado había de un juez, delimitado a través de estos no había acuerdos resolución. preparatorios en 4 proyectos, segundo, se establece el equipo especial está una asignado progresividad exclusivamente al Ministerio Público. en la entrega de Tercero, la no es un acto de información investigación. La al detención no amparo es de un lo que acto de señala investigación. el ordenamiento Cuarto, procesal penal, se ejecutó a las artículo 18:30 una orden 425, judicial que se conoció, que se produjo a las numeral 22 y 28. 4, si usted me Ahora sí permite estamos unos ante superpolicías, sus excelencias, segundos, porque para tienen el poder de la clarividencia. Ellos sí, conocen los 472, fundamentos y las perdón, razones y numeral las 4. resoluciones por su poder clarividente. Y en este aspecto 4 quiero horas indicar antes lo de su siguiente: no se puede obligar a las personas no se sometidas a cualquier proceso No nos especial de escondamos en la colaboración eficaz, acepten y además se llega a decir los que el cargos en su detenido, integridad. que está, la por persona parte que del está Ministerio privada de su Público. Eso es libertad, claro. Ustedes eso han es tenido claro. arbitrariamente, Por eso no le digo, tiene si acceso usted, a lo su que le abogado. pregunto es
ustedes incorporaron de la hora cláusula de progresividad a ese acuerdo que ya venía preliminarmente diseñado por el fiscal anterior. En la práctica judicial, sí, si me permite, pero ha existido esa restricción a la concurrencia del abogado de la persona privada de libertad. Cuando se homologa la sentencia, cuando se homologa el acuerdo. Yo esperaría una argumentación más sólida, más íntegra, la persona más pegada a la Constitución. La persona puede aceptar total o parcialmente los cargos. El ánimo de decir, ustedes han tenido la oportunidad y estas cosas no de se modificar el proceso de pero colaboración eficaz el año pasado con la ley 31/1990. Vamos a la pregunta. Es que ¿cuándo concluye un acuerdo de colaboración eficaz? Si me permite. Pero si usted me permite de responder la pregunta, creo que la condición de invitado, y esto lo digo con todo respeto, me permite responder la pregunta formulada. Gracias, señor juez. Y a través de la ley 31/1990, creo que no me he dejado entender al momento de mi alocución. Debo indicar lo siguiente: en ningún momento he manifestado de que una persona, un ciudadano, sea quien fuere, 11 no proyectos que forman parte de esta colaboración progresiva, pero que se han archivado en cumplimiento de la ley 31/1990 del 21 de marzo del año pasado, a través de las disposiciones del 24 de julio del presente año, por vencimiento del plazo que estableció el Congreso de la República para la colaboración eficaces en casos de organización criminal, lavado de activos, esa es la garantía, corrupción. señor. En ningún momento se ha manifestado ello. Lo que se ha debatido en febrero de 2019. El abogado defensor de Alvarado López ha manifestado que se comunicó el personal de seguridad del edificio del Ministerio Público con la Fiscalía, expresamente lo ha dicho y ahí está en las grabaciones, con la Fiscalía para que permitan el acceso de su defensa técnica y fue negada. Se establecía una reparación civil, no ha sido así porque no estaba trabajando ningún servidor ni funcionario físicamente aquí porque efectivamente la Fiscalía funciona de 8 a 16:45 todos los días. Claro, es verdad que nosotros realizamos trabajo interno con posterioridad, pero ya no hay atención al público y ese día precisamente nunca se recibió ninguna información al respecto. No significa ello tampoco que al tomar, o sea, que hay una omisión de denuncia porque habiendo conocido, dice, los hechos supuestamente que se habían cometido arbitrariamente, la detención arbitraria de su patrocinado, no se haya dispuesto una investigación, tampoco se ha manifestado ello. Debe tenerse en cuenta que como órgano jerárquicamente organizado, nosotros cumplimos la función y tenemos cada uno de los niveles o estamentos determinadas competencias. No es competencia de la Fiscalía Suprema investigar a efectivos policiales, sino de las fiscalías provinciales penales, que seguramente o de oficio pudieron haber ordenado la investigación correspondiente al ver algún acto ilícito, y eso es lo que habría correspondido. No se ha indicado en ningún momento, señor podrían generar alguna dificultad que el señor Alvarado, en un proceso autónomo o que la acción realizada por los efectivos policiales han sido oleados y sacramentados y que no hay que cuestionar dicha intervención y digo, intervención, retención o detención, porque aquí en el escrito de tutela se ha manifestado, se ha indicado esos términos y en esos términos hemos absuelto también esta tutela de derechos. Lo que se ha indicado, y parece ser que no se nos ha entendido, es que en caso de que se pretenda establecer alguna conducta ejecutada por los efectivos policiales que deban ser consideradas conductas ilícitas, administrativas o penales, hay las vías correspondientes para que se garantice y se emitan las medidas correctivas correspondientes. Pero en ningún momento se ha dicho, oiga, no, que todo lo que ha realizado el efectivo policial ha sido de acuerdo a la ley. No, señor, no hemos manifestado ello. Nuevamente tenemos que reiterar que el Ministerio Público no ha ordenado la detención del señor Heiner Alvarado López,
y por el contrario, la ejecución de la esa información una para orden combatir el por los crimen efectivos organizado policiales transnacional fue precisamente de una orden no va a demandar judicial, 16 meses. una resolución, Quienes tenemos experiencia, la resolución número creo tenerla durante 20 años, 68-2023 del 31 ya en de la marzo del Fiscalía, 2023, nos indica emitida de que por 16 meses, el como juzgado lo ha o la establecido este sala Congreso de la República, penal es insuficiente. permanente de Y le la pongo un Corte claro Suprema ejemplo de que se ha Justicia, informado que en esta revocó comisión. la resolución El fiscal emitida Hamilton por su Castro despacho en le la pide que se cooperación dispuso, judicial como usted ya internacional a conoce, Suiza, que no finales es del año solamente una 2016. medida de comparecencia Suiza con restricciones responde en entre contra el del año indicado 2020 y ciudadano. del año 2021. Gracias, ¿Cuántos señor años pasaron? juez 17, supremo. 18, 19, 20, 21. Gracias. 5 años. Señor Y estamos Alvarado. hablando de hechos de corrupción que pasaron entre el 2004, 2005 y que se lograron conocer en el año 2017. Yo me pregunto, la corrupción de este gobierno, de la compra de aviones militares, carros policiales, pregunto, es una hipótesis, ¿cuándo se va a conocer? ¿Y en qué tiempo se va a corroborar? ¿En esos 16 meses? ¿O seguimos pensando que el soborno de la gran corrupción se está depositando en el Banco de la Nación de la esquina y no se está depositando en el extranjero a través de paraísos fiscales? 16 meses será suficiente para corroborar la gran corrupción que, en hipótesis digo, se podría estar dando actualmente. Hablaba más bien de medidas Doctor, efectivas, ¿no? A futuro. volviendo al caso concreto. Es en ese sentido que se busca que no se repitan estas situaciones. Si yo me presento de colaborador eficaz, ¿no? Sí, su excelencia. tengo que informar Gracias. en qué A la señora participé fiscal, y cómo lo doctora demuestro. Mesa, O solamente es mi dicho. Y le digo, busca usted, fiscal, las pruebas. lo que existió, por lo menos lo que se vio, fue una Cuando hablamos del intervención policial crimen organizado para transnacional, general. la corrupción transnacional, ¿Usted tiene y lo digo con conocimiento de quién dio la absoluto orden para respeto, que la policía actúe? los pagos al señor Alejandro Toledo, por poner un Definitivamente no, ejemplo, porque como los ya he dicho, pagos a los funcionarios la del Fiscalía y segundo el Ministerio gobierno Público en aprista general no ha dado ninguna no orden estaban al depositados en Grupo una entidad Especial financiera de la Policía localidad. Nacional. Estaban Dio, depositados como lo han en el evidenciado extranjero, también las en diversas publicaciones en los medios de entidades financieras, comunicación, en ellos diversas han realizado empresas su que se habían accionar constituido. en virtud, Eso dice, lo a la declaró orden el señor, judicial los señores emitida de Odebrecht. en la resolución Eso es lo que 68-2023 los señores por entregaron la por información Corte y es Suprema. lo que Eso es lo que se se ha debió corroborar. publicitado Usted en me los dice medios la de cláusula comunicación. Y progresividad, eso es lo claro. único que tenemos Teníamos conocimiento. Además, hasta existe y más de también 11 conocimiento público, proyectos, lo indicado por el carpetas propio que se ministro estaban del Interior, corroborando, pero Vicente Romero, nuevamente, quien dijo la ley en esas 31.990 comunicaciones, en una de esas comunicaciones también, obliga al fiscal dijo lo siguiente: a yo que diría disponga que es su un archivo tema de interpretación. La porque policía el plazo lo de la ha corroboración retenido se venció. inicialmente hasta Y con que esto pueda concluyo, lo tener digo la orden de con captura respeto. en físico y El dentro de las juez 4 horas ni el lo fiscal tuvo. Es un es el legislador, y usted procedimiento lo sabe bien, normal señora dentro congresista. de Nosotros un no damos tema la ley, legal. nosotros En tenemos todo que caso, cumplir la misma. Y tenemos si que ustedes indicar establecieron que para investigar organizaciones es una criminales intervención es suficiente que ha 16 meses, venido simplemente, pues las seguramente consecuencias de por la impunidad indisposición la del asumirá Ministerio del Interior o los altos finalmente mandos. el poder Pero, político. reitero, el Ministerio Público no ha Doctor, dispuesto ninguna intervención del ciudadano. Gracias, a ver, doctor. ¿cómo Eso entiendo? está La resuelto. sentencia Y luego del lo juez otro, cuando el abogado de la era, defensa señala a él una sentencia a la fiscalía y yo, adelantada de ¿cierto? unos casos no hubo y atención. continuaba ¿El el señor proceso de Alvarado estaba colaboración. en la fiscalía, en la sede de la fiscalía? Nuevamente le digo, ¿Tiene usted y espero conocimiento de que eso? me pueda usted comprender, Señor señora juez, el congresista, propio por abogado respeto de la que usted ha defensa desempeñado en el su más alto recurso ha cargo del Ministerio manifestado Público. que El artículo 472, numeral 4, voy a buscar en la parte señala la correspondiente, aceptación si me parcial de permite. cargos. Está bien, Este Congreso ha importa lo tenido que la dijo oportunidad, así Lo como que que cerró él asistió a la para las fiscalía. corroboraciones Lo contra que el pasa crimen es que organizado, nosotros no estableciendo un hemos plazo tomado de 16 conocimiento. En el meses, Ministerio Público pudo haber no ha cerrado, estado el que se entregue ciudadano. información parcial. Definitivamente no ha ingresado. Habría Ya que lo preguntarle entendí. en todo caso En al este caso, No señor, ingresó según señala él. ¿por qué la porque exención de pena?
Claro, el nuevamente le Ministerio digo, Público no ha estado. los Debe acuerdos tenerse en cuenta que el Ministerio preparatorios que arribó el Público fiscal ocupa, Hamilton Castro si bien establecieron muchos, ese beneficio. muchos niveles Ahora, específicos, lo que pero hay sustenté en audiencia, El señor Alvarado, condenar a dos de acuerdo a lo que ha indicado, expresidentes de la República es un hecho histórico. Primer presidente condenado, Augusto B. Leguía, corrupción. Segundo presidente condenado, Alberto Fujimori, corrupción. Pero sí Vamos se a debe de tener en centrarnos cuenta que en la pregunta, el en la edificio del respuesta. Ministerio Público ¿No? hay unos ambientes destinados a la No hay Policía corroboración Nacional, que definitiva, eso es hay datos que independiente, nadie comprobar, pero puede yo lo eximo de ingresar, pena. o sea, Ese no es el ingresan resultado personal concreto del de lo que Ministerio usted me ha Público, dicho. ni administrativo Voy a ni hacer funcional. otra pregunta. Eso es en lo que podría decir. Se ustedes comparten viajaron ambientes, pero independientemente cada institución. En varias oportunidades, Doctora Banto, usted cuando fue fruto de a... varias resoluciones tuvo emitidas conocimiento que por los estaba fiscales de la asesinado? Nación. Por los medios de comunicación, su señoría, porque los medios de comunicación dieron cuenta de Pero no cómo era solo viajó ingresado usted, mi viajaron defendido varios fiscales, al ¿no? edificio del Ministerio Las Público. autorizaciones Ya, y usted lo ahí es a dicen. donde concurrió. Yo No sé concurro por qué. y voy a la Mi puerta de atrás, pregunta la que da hacia es, Plaza ¿no Castañeda. funciona la Oficina de Cooperación Y ahí me Internacional? comunico con la persona que ¿O está en la habían puerta. Le digo, dudas tienen o aquí detenido a desconfianza mi en los defendido. jueces brasileños, La en los persona me fiscales dice, me voy a brasileños, comunicar llamados me procuradores? voy a comunicar En con- absoluto. con Las la actuaciones se han Fiscalía. llevado a cabo Entonces, se conjuntamente comunica, con y la los respuesta procuradores es llamados que se fiscales estaban llevando a mi en el defendido Brasil al Instituto Médico y Legal. Está gracias grabado, su señoría, al yo he resto, acompañado tiene usted eso, gracias a Dios. fiscales La llamados allá prensa grabó procuradores esto. y si usted me La permite respuesta tal fue vez que complementar, están llevándolo al Instituto fuimos Médico víctimas Legal. de un Y lo seguimiento por grave de parte esta de un mentira, trabajador del Su Congreso Excelencia, que es que pertenecía a la mi bancada de cliente Fuerza pasa Popular en el la periodo revisión legislativo anterior. médico-legal Ese pasada hecho a se la informó a la medianoche. Fiscalía de la Nación y 2 tenemos horas y entendido media que se abrió una después investigación por pasa peculado la revisión. porque Es decir, lo el sustrajeron trabajador del de la Congreso defensa. del Partido Fuerza Gracias, Popular doctora. o de dicha Sí, bancada doctora. había Por estado favor, haciendo un solamente seguimiento para indebido de recordarle nuestras al abogado de la actividades defensa allá del señor en Alvarado, Brasil. Mi pregunta a ha folios sido, 9 de su escrito bueno, de tutela, los como adicionales 2.1.1.8, podemos tenerlos en efectivamente cuenta. dice la negación de Eh, acceso a su abogado defensor ¿Era a la necesario sede el del viaje? Ministerio Público. A las 9:15 ¿Era p.m. los necesario medios de incrementar comunicación los nacional, gastos de la entre ellos Fiscalía, Panamericana que Televisión, tanto se Canal N, queja de falta de transmitieron la llegada recursos de la públicos? defensa de don Heiner Alvarado ¿Había López a la necesidad sede de la Fiscalía de la estar Nación presente y la para solicitud de confirmar que lo que ingresar al edificio efectivamente para asistir a nuestro remandaban como defendido, tal resultado como los se jueces aprecia o entre los el minuto procuradores brasileños? 3 minutos ¿Era 20 y 3 correcto? minutos 50 ¿O del video disponible consideraban que su en presencia la página iba web a reforzar com/watch las diligencias o que podían complementarla con alguna pregunta adicional? en el cual ¿Cuál se fue la finalidad aprecia de los que viajes? el equipo especial Con respeto le digo, mandó ¿y por qué viajaba responder el que en coordinador? ese Con respecto, momento ¿por qué nuestro viajaba el defendido señor de sería asistencia trasladado judicial? Con a la respeto lo digo, oficina del me asombra su Ministerio Público. pregunta, Nuevamente, atendiendo que usted estamos desempeñó al ese cargo descubierto. en el Ministerio Público. Fue el personal Yo creo que policial. para luchar Así contra es, la señor corrupción, el Gracias. crimen organizado y el Habiendo lavado de escuchado los activos, argumentos de la no puede defensa haber reparos respecto de la tutela para de derechos poder que hacer una ha labor formulado eficaz y los eficiente en el argumentos de la Ministerio Fiscalía, Público. también la Le he participación mostrado del al inicio de mi presentación diputado que de los 6 Alvarado juicios que ha llevado al Ministerio en Público esta en este audiencia se va a momento expedir la se han obtenido resolución y se 6 va a notificar condenas. a sus casillas Efectividad electrónicas. al Cuando concluya la audiencia, siendo las 100%. 11:03 de la mañana. Si usted me Muchas está gracias, hasta indicando de que hay que comenzar a reparar y objetar el trabajo de la Fiscalía, entonces creo que por eso se justifica el nivel de inseguridad que vive actualmente